Buenas tardes, Grace. Me da gusto ver a cada uno de ustedes en esta tarde. He titulado mi sermón de esta tarde El desconcertante rompecabezas de la providencia y elección personal. ¿Qué tal eso para un título de un trabalenguas? Lo siento por todo lo horrible de la irritación y lo agonizante y molesta que pueda ser, pero es cierto, ese es el título de esta noche. El desconcertante rompecabezas de providencia y elección personal. Y debo admitir desde el principio que hay más aquí que quiero cubrir, pero no tenemos tiempo. Y siempre pasa esto conmigo. Pero vamos a estar moviéndonos muy rápidamente. Y además de eso, hay una profundidad teológica que quiero explorar en esta noche, y eso puede que sea un sermón que parezca una conferencia, pero habrá muchas implicaciones que encontrarás a lo largo del camino y será de mucha ayuda para ti. Y no es ninguna vergüenza de abordar un sermón como este con una comprensión más profunda de Dios y su palabra. Y yo creo que eso será el mayor impacto que tendrás en esta noche. Y creo que ese es el impacto que va a agarrar más grande en esta noche, conociendo más a Dios y cómo trabajan estas cosas. La naturaleza de lo que quiero hablar esta noche es cómo somos seres creados por Dios que toman decisiones personales y voluntarias, que tienen ramificaciones eternas y estamos sujetos únicamente responsable de esas elecciones. Sin embargo, cada detalle de esas elecciones está gobernado y orquestado por la voluntad soberana de Dios, y eso es lo que quiero hablar en esta noche. Así que la pregunta que quiero abordar esta noche es cómo esas dos cosas pueden coexistir y ambas ser verdaderas al mismo tiempo: la voluntad de Dios y la providencia y nuestra elección personal. ¿Por qué quiere hablar sobre eso? Y usted va a ver en un momento por qué. En nuestros esfuerzos por abordar este enorme tema no será útil establecer algunas definiciones desde el principio. Primero, debemos abordar y definir el término soberanía. El término de soberanía. La soberanía, tal como se comunica en las Escrituras, es simplemente la soberanía de Dios. El reinado irrestricto sobre todo. Eso es lo que quiere decir la soberanía de Dios. El reinado irrestricto sobre todo. No es duro de entender. Ahora, muchos teólogos, pastores y cristianos comunes usarán el término soberanía y afirman la soberanía de Dios, pero el alcance o profundidad de la soberanía de Dios varía según la denominación a denominación, de iglesia a iglesia y de persona a persona. Y en general muchos cristianos aceptan la soberanía de Dios, pero no suelen sostener que la soberanía de Dios se extiende en cada detalle del universo como si Dios hubiera orquestado y planificado todo. Y hay una especial renuencia, tal vez disgusto, hacia la soberanía de Dios cuando se trata de nuestra voluntad personal. Y yo creo que usted sabe de eso. La gente naturalmente lucha con la autoridad de Dios sobre su voluntad, y anhelamos de forma innata independencia de la autoridad. Instintivamente adoptamos por defecto autonomía. Y nos sentimos bastante incómodos cuando la soberanía de Dios invade nuestro espacio personal. Por eso, tan a menudo el debate sobre la soberanía de Dios arde en el nivel personal. Dice, la soberanía de Dios es grande hasta que me afecta a mí, hasta que reclame jurisdicción sobre lo que yo puedo controlar. No, Dios no es tan soberano si es así como piensas, pero en nuestros círculos y en esta iglesia sostenemos que Dios orquesta y controla cada detalle, ni una molécula se extravía de su control y propósito. Y además, afirmamos
aquí que Dios tiene jurisdicción soberana y control sobre nuestra voluntad, de modo que Él orquesta todas las cosas, incluyendo nuestra voluntad. Y muchos de ustedes lo saben bien, desempeña un papel en cómo llegamos a la fe salvadora en Jesucristo en primer lugar. En nuestros círculos afirmamos firmemente lo que afirma la Biblia, que Dios primero nos escogió incluso antes de que existiéramos, como Efesios 1:4 dice. Así como Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Incluso antes de que tuviéramos la oportunidad de elegir, Dios nos eligió. Romanos 9, versículo 11, Jacob y Esaú, donde nos dice que ellos aún todavía no habían nacido, ni habían hecho ni una cosa buena o mala. Dios, en su propósito, nos escogió. En otras palabras, Dios eligió a Jacob antes de que Jacob pudiera elegir a Dios. Eso es lo que dice la palabra. Y eso es bastante simple, es lo que dice el texto. Aún así, Dios escogió a Jacob independientemente de lo que Jacob haría en la vida, independientemente de lo que él haga, si hizo el bien o si hizo el mal. Y para que no pienses que Pablo seleccionó este ejemplo de Jacobo como una especie de elección única e incomparable de Dios, Pablo luego continúa usando esa lógica a lo largo de Romanos 9, 10 y 11 para aplicarlo a Israel y luego a los gentiles. Su elección se aplica a todos nosotros en el mismo modo. Pero claramente esta comprensión de las Escrituras es desagradable para muchos. Y cada persona es responsable ante la autoridad de Dios y la autoridad de las Escrituras para buscar el significado claro del texto, de modo que no es culpable de manipular las declaraciones bíblicas claras para evitar una verdad a la que tiene aversión. Y en este momento es un recordatorio útil para todos nosotros de que debemos ser cuidadosos al acercarnos a las Escrituras. Cada vez que reaccionamos a las Escrituras estamos en peligro. Cada vez que reaccionamos a las Escrituras estamos en peligro. No deberíamos reaccionar ante las Escrituras, deberíamos de actuar según las Escrituras. Pero la única manera de actuar según las Escrituras es ser cambiado por las Escrituras. Porque las Escrituras nos pegan cuando estamos mal. Por eso desafío a nuestros hermanos y hermanas arminianos a examinarse enfrente a la puerta de la palabra de Dios, reaccionando a una verdad que invade tu espacio personal. No es buscar la voluntad de Dios, sino la tuya. Bien, eso es soberanía. En pocas palabras, es la libertad de Dios, control integral sobre todo, incluyendo nuestra propia voluntad. Ahora bien, dicho esto, el amor de Dios reinado se expresa en tres formas primarias, al menos como yo lo clasificaría, y es así como yo les llamaría el sobrenatural, lo sobrehumano y lo natural. Lo sobrenatural, lo sobrehumano y lo natural. Entonces, comencemos con el primero, el supernatural. El término es bastante autoexplicativo. Estos son milagros. Usted conoce de esto sobre la Biblia. Un milagro es la suspensión por parte de Dios del orden natural del universo. Las leyes científicas se dejan de lado, o podríamos decir se rompen. Dios anula el orden natural de las cosas para hacer algo extraordinario. Él creó todas las cosas, y si Él creó todas las cosas, incluso las reglas por que operan esas cosas, ¿no puede Él romperlas? Claro que sí puede. Eso es un milagro. Caminar sobre el agua, desafiando el orden natural de la permeabilidad y viscosidad en un líquido, haciendo al cielo, desafiando el orden natural de la gravedad. Resucitar a los muertos, invertir el orden natural del proceso de descomposición de los cuerpos. El sol permaneció quieto en el cielo durante varias horas, desafiando la naturaleza, orden de rotación planetaria. Esos son milagros. Eluden y violan la ley científica, y yo lo llamo lo sobrenatural. Y lo sobrenatural cabe aquí. Y luego está lo sobrehumano. Podría ser
con razón un subconjunto del sobrenatural, pero debido a que la voluntad humana es un tema tan controvertido en esta discusión sobre la soberanía de Dios, creo que vale la pena tener su propio punto. El superhumano no tiene nada que ver con los superhéroes, aunque será divertido, pero en este caso es la habilidad de Dios para controlar la voluntad de una persona. Y ahora eso está bien, incluso tiene humor y se refleja con su capacidad para tomar plena propiedad sobre animales como el asno de Balaam. En Números 22 lo podemos ver. Y es una historia muy chistosa. Dios supera sobrenaturalmente la brutal incapacidad del burro y le habla a Balaam de la garganta de aquel asno con voz de hombre. Dios puede hacer eso. Él hizo eso, pero más aún se lo hizo al mismo Balaam, y eso es gracioso. Y es chistoso en muchos niveles porque hace que Balaam parezca tan tonto como su burro en la historia, y lo podemos ver en la Biblia. Recuerde, Balaam recibió el encargo de Balac, rey de Moab, de maldecir a Israel en Números 22, 23 y 24. Y Balaam intenta maldecir a Israel 3 veces, y al principio, en su tercer intento, Balaam se da cuenta del hecho que Dios está empeñado en bendecir a Israel y no permitirá ninguna maldición. Y él sabe que no lo puede hacer, y trata de salir delante de Dios en el tercer intento de hablar maldición contra Israel antes de que supuestamente Dios pueda hacer algo al respecto. Pero trata de hacerlo rápidamente sin que supuestamente Dios se dé cuenta. Y piensa que Dios no va a poder hacer nada al respecto. Pero el Números dice que el Espíritu de Dios se precipita sobre él y comienza a hablar por él. Balaam pensó que podría salir delante de Dios, pero Dios salió frente a Balaam. Y está bastante claro en el texto que Dios ha tomado plena propiedad sobre Balaam y sus palabras, de modo que Balaam no puede hacer nada al respecto, lo que está diciendo, aunque incluso trató de resistirse. Este es lo sobrehumano, la capacidad de Dios para reclamar plena jurisdicción sobre una persona, incluso sobre lo que dice, piensa y hace. Dios puede hacer eso. Y Dios normalmente no hace eso, pero sí lo puede hacer. Esta es una situación única en las Escrituras, y por lo general Él obra su voluntad junto con nosotros, mano a mano. Pero eso no es lo que pasó con Balaam. Pero es cierto que Dios reclama jurisdicción sobre nosotros de una manera única en redención. No es que Dios envíe su Espíritu para gobernarnos mientras estamos pataleando y gritando contra su voluntad como Balaam. No es así como trabaja. Más bien Dios envía su Espíritu en regeneración para cambiar nuestra voluntad y redirigirlo, a pesar de lo que hubiéramos querido hacer antes que suceda. Y desde ese día en adelante somos diferentes personas. Deseamos cosas nuevas y nuevas que nunca antes habíamos deseado. Nos da asco el pecado que antes no nos asqueaba. Nosotros voluntariamente queremos hacer la voluntad de Dios y hacemos la voluntad de Dios. Y podría decirse que es más poderoso que lo que ocurrió con Balaam, porque la voluntad de Balaam no cambió para siempre, pero la nuestra sí, y eso es más poderoso. Cambiar la voluntad de alguien. Eso es lo sobrehumano. La capacidad de Dios para tomar a una persona en contra de su voluntad, como Balaam, o la capacidad de Dios para cambiar la voluntad de una persona, como lo hace la regeneración. Entonces está lo sobrenatural y lo sobrehumano, y finalmente está lo natural. Y usted dirá, ya acabó con el sermón, pero no, esta es solamente la introducción. Esto es uno de los milagros aplicados
sobre la soberanía de Dios. Y una mejor palabra para eso es la palabra providencia. Y gastaremos el resto de nuestro tiempo juntos discutiendo esta parte sobre Dios y su soberanía. La providencia, lo puedo hablar natural, requiere una definición reflexiva, y este es no tan obvio como un milagro, no sobresale como las otras que acabo de escribir, es un poco más escondida. MacArthur y Mayhem en su libro Doctrina Bíblica en la página 218 define la providencia de esta manera. La divina providencia es la preservación de Dios de su creación operando en cada evento en el mundo y dirigiendo las cosas en el universo para su fin designado para ellos. Es lo que dice MacArthur y Mayhew. Y quiero que prestes mucha atención a esa última parte. Dios dirigiendo las cosas en el universo a su fin designado para ellos. Eso realmente lo completa todo para la providencia. Me gusta la palabra orquesta. Les da esa idea. Creo que a Darryl le gusta eso. Tiene sentido para él. Dios orquesta cada detalle para su divino objetivo. Pero a diferencia de lo sobrenatural, esto es lo natural. No existen reglas perceptibles rotas. La afirmación de la providencia es que Dios usa situaciones normales y cotidianas para lograr sus fines, casi como si fuera fácil y impersistible. Por eso creo que la providencia es quizás el mayor milagro de todos, porque afirma control sobre todo sin ninguna manipulación visible de cualquier cosa. Y lo fascinante de la providencia es que te hace preguntarte si Dios tiene tanto control de todo, entonces ¿por qué lo hace? ¿Por qué hace milagros? ¿Cuál es el propósito de hacer milagros? ¿Qué logran los milagros para Él? A veces se pregunta usted eso. Y sin sospecharlo, malinterpretamos los milagros. Suponemos que los milagros son un plan B perfectamente sincronizado que Dios usa para asegurar que su voluntad se mantenga en curso. Yo pensaba eso cuando estaba más joven. Pero esa no es la razón por la que Dios usa milagros. Los milagros son simplemente acontecimientos extraordinarios destinados a ser presenciados por personas para que puedan creer que Dios es todopoderoso, incluso cuando se realizan milagros que no están sucediendo. Dios no necesita milagros. El hombre necesita milagros. No son el plan B. Dios podría haber logrado todas las cosas sin un milagro. Cuando Jesús era perseguido por Herodes cuando tenía 2 años, no tuvo que aparecer un ángel para advertir a José, para decirle sobre esto. Dios podría haberse asegurado de que Jesús estuviera siempre en el lugar correcto, en el momento adecuado para que nunca fuera encontrado. Y la providencia es tan misteriosa, ¿no es así? Desconcierta nuestra comprensión, porque nos obliga a concluir que existen múltiples causas a las cosas. Hacemos que sucedan cosas mediante nuestras elecciones, lo vemos todos los días, pero entonces las Escrituras nos llevan a creer que Dios causa todas las cosas que suceden según su voluntad. Y esto está llegando al meollo de por qué estoy predicando este sermón esta noche. ¿Cómo es que hacemos que sucedan cosas si Dios a la vez causa que sucedan esas mismas cosas? De hecho, Wayne Grudem lo comunica bien en su teología sistemática al decir lo siguiente: un botánico puede detallar los factores que hacen que la hierba crezca, como el sol, humedad, temperatura, nutrientes en el suelo, etc. Sin embargo, las Escrituras dicen que Dios hace crecer la hierba. Un meteorólogo puede dar una explicación completa de los factores que causan la lluvia, como humedad, temperatura, presión atmosférica, etc., y puede incluso producir lluvia en un laboratorio meteorológico. Sin embargo, la Escritura dice que Dios causa la lluvia. Un físico con información precisa de la fuerza y dirección en que se lanzó un par de dados podría completamente explicar qué causó que los dados dieran el resultado que dieron, pero las Escrituras dicen que Dios determina la suerte que se echa.
De esta manera es posible afirmar que en un sentido los acontecimientos son totalmente 100% causados por Dios y totalmente 100% causados por la criatura también. Y esto tiene sentido. Si te gusta hornear, lo sabes bien. Hornear es una ciencia. Y si sigues la receta perfectamente en el mismo ambiente atmosférico, cada vez el producto horneado que cocina resultará exactamente correcto. Si un pequeño factor es diferente en la ecuación, explica que algo está mal. Y puedes regresar tus pasos y ver lo que está pasando. El arco iris también es un buen ejemplo. Génesis 9 hace un innegable ejemplo al afirmar que Dios colocó el arco iris en el cielo como señal del pacto con Noé. Sin embargo, el arco iris tiene una forma perfecta de explicación científica de su existencia. Incluso podemos crear un arco iris a través de un prisma. Esto se debe a que todo sigue un orden natural de acontecimientos. Las leyes de física y química están bien establecidos, y eso es bueno. Lo que quiero decir es que no quisieras que los semáforos se enciendan periódicamente o cuando quieren, dejando de seguir las leyes de la luz y la energía. No quieres que tu cuerpo empiece a hacer cosas sin control biológico, sin explicación. Esperas mejor a que tu médico identifique una enfermedad biológica cuando vienes a él con un problema. Cuando más se alinee todo según las leyes de la naturaleza, más aún nos apoyamos en estas leyes como lo hacemos todos los días. Y eso es bueno, no es malo. Entonces, aunque podamos dar fe de estas leyes naturales todos los días, puede ser que nos confunda reconciliar el hecho de que Dios se atribuye el mérito por estas cosas. No es que no estemos dispuestos a aceptarlo como tal. Lo aceptamos, quiero decir, Dios creó todo, así que en algún momento simplemente aceptamos que Dios pueda tomar crédito por ello, pero aún así es difícil saber dónde está el origen natural. Y aún más sorprendente, ¿dónde termina nuestra elección, nuestra voluntad, y dónde comienza la voluntad de Dios? Y lo que es difícil de entender es ¿cuál es el orden de las cosas? ¿Dónde acaba nuestra voluntad y dónde empieza la voluntad de Dios? Y la providencia de Dios comienza. Tal vez no existe una manera perfecta de comprender plenamente la voluntad de Dios en su providencia y en nuestra elección personal, aunque para ser justos la Biblia no dice que no podamos, pero parece que no lo podemos entender. Pero sin embargo, esta noche tenemos la oportunidad de al menos agudizar nuestras mentes más en esta área, porque las Escrituras de hecho nos dan pistas en la obra providencial de Dios y cómo eso interactúa con nuestra voluntad. Y antes de entrar en esto, tengo un breve rastro de conejo que debo seguir, y esa es la terminología del libre albedrío. A menudo, en esta discusión, usted escuchará libre albedrío, usado para describir la voluntad que usted y yo tenemos. Tengo estudiantes que usan ese término en la universidad en la que yo enseño, y personalmente yo desconfío de usar esa terminología porque la usan personas en diferentes lados de la discusión con diferentes definiciones de lo que significa el libre albedrío. Muchos de ustedes pueden usar el término libre albedrío y eso está bien, y yo confiaría que la mayoría de ustedes usan el término correctamente. Cuando quieres decir gratuito, te refieres a voluntario. En otras palabras, somos responsables por nuestros hechos. Dios no nos anda manipulando contra mi voluntad. Eso es lo que quiere decir que tenemos libertad, y eso es lo que quiere decir. Pero muchos en esta discusión no se refieren solo a eso. Quieren decir que, y el hecho de que en última instancia seamos libres de la divinidad, voluntad de Dios y su providencia. Y en otras palabras, tomamos nuestras decisiones y Dios reacciona a nuestras elecciones. Y afirman que Dios podría ganar la jurisdicción sobre mi testamento está simplemente fuera de discusión.
Y de esta manera, el libre albedrío simplemente no es un término útil en esta discusión, y no lo uso con frecuencia. Y en cambio, me gusta utilizar el término voluntad voluntaria. Y evita la noción de que somos libres de la soberanía de Dios, pero aún mantenemos la noción que tomamos nuestras propias decisiones voluntarias y somos responsables por ellas. Ahora, bien, quiero comunicarle por qué es esto importante. ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué no deberíamos simplemente conformarnos con el hecho de que realmente no sé cómo la providencia de Dios y nuestro voluntario interactúa? Hay dos cosas, y podemos descansar ahí, y estaría bien, si usted se siente cómodo ahí, pero hay dos razones por las cuales podemos caminar más lejos de eso. Sí, es importante porque hay indicadores en las Escrituras que ayudan a nosotros en este esfuerzo y deberíamos estar abiertos a aprender de la Sagrada Escritura. Pero en segundo lugar, y lo que es más importante, esto no sería tan crítico de resolver. La atención en algo tan trivial como un trabajador de la construcción diseñando un rascacielos y cómo la providencia de Dios está obrando en eso, por mucho que sea vital para nosotros, estamos considerando cómo podemos pecar y ser totalmente responsable de ello. Y que Dios tenga pleno control de eso y de esa situación. Y sin embargo está completamente suelto de cualquier culpa por ello. Y eso, en mi opinión, vale la pena seguir explicando cómo eso van de la mano. Y con ese fin dedicaremos el resto del tiempo a abordar cómo providencia y elección personal van juntas y quizás tengan una mejor manera de explicar cómo funciona. Y tengo 6 principios que te guiarán esta noche. Confío en eso. Serán sencillos y fáciles de entender. Tal vez incluso los niños puedan entenderlos. Los 2 primeros están aliterados. Lo siento, no pude aliterarlos todos. Los 2 siguientes son los más importantes. Realmente, la reconciliación entre la providencia y la voluntad voluntaria sube y baja en medio de 2 principios. Y finalmente, los 2 últimos principios son más ilustraciones y ellos pintan una imagen de cómo funciona. Y con eso dicho, permítame explicarle estos 6 principios y brindarle una defensa bíblica de cómo la providencia de Dios y nuestras elecciones personales son simultáneamente verdaderas y no contradictorias. La primera es la artesanía creativa. ¿Qué quiero decir con artesanía creativa? Me refiero al simple hecho de que Dios creó todo. Es simple. Es fácil. Génesis 1 dice que Dios creó todo, incluso el espacio y el tiempo. Él creó todo lo que hay en la tierra, todos los seres vivos, los humanos, animales, insectos, plantas, incluso cosas materiales como rocas, agua, elementos de la tierra, el cielo y todos los objetos planetarios, y así sucesivamente. Todo lo creó. Como tal, naturalmente, Dios es dueño de todo. Él es el creador, por lo tanto, Él es el dueño, como dice Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es el dueño de la tierra, porque Él la hizo. Colosenses 1:16 afirma que Jesús mismo creó todas las cosas, porque en Él fueron creadas todas las cosas, dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y eso se puede comprender. Él creó lo invisible y lo visible. Y eso es todo. Pero aquí algo crítico. Dios no solo creó cosas, creó ellos o todo eso con un propósito. Como dice Proverbios 16:4, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo
y aún al impío para el día malo. Dice que para su propia respuesta. Entonces Dios creó aún el malo para su día que viene. Muy interesante. Entonces Dios no solo creó todas las cosas, Él diseñó todas las cosas, todas las personas, sus respuestas y todos los eventos, todo con un propósito específico. Y de esta manera Dios tiene habilidad creativa sobre todas las cosas con un diseño para sus fines. Y este es el componente básico número 1 para comprender cómo actúa su providencia. Y es simple, un niño puede entender esto. Cuando tus hijos empiezan a jugar con Legos, construyen cosas con un propósito en mente. Y ellos entienden esto. Es natural, y lo sabemos, y lo aceptamos, y lo abrazamos, pero sigue siendo vital para nosotros como punto de partida. La artesanía creativa, Él creó todo con un propósito. En segundo lugar, mantenimiento microscópico. Mantenimiento microscópico. Esto lleva a la creación a un paso más profundo. Sí, Él creó todas las cosas y eso incluye incluso las fuerzas que mantienen unidas todas las cosas. Dios incorporó al universo fuerzas como la gravedad, el magnetismo y enlaces moleculares para establecer las reglas y límites para todas las cosas materiales. Ahora, solo para reforzar eso, esas fuerzas crean límites. Interesante. Y no puedes simplemente decir arbitrariamente hoy voy a volar hacia el sol. No puedes simplemente decir voy a desmaterializarme al reino espiritual. No puedes hacer eso. Hay límites. Las fuerzas de la naturaleza crean límites para nosotros. Ahora hay mucho espacio libre en esos límites hasta donde lo hemos discutido hasta ahora, pero estos límites son el comienzo del método de Dios, de la providencia. Veremos más sobre eso. En Colosenses 1:17 dice, Él, el es Cristo, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Escuchas eso? No solo creó todas las cosas, sino las mantiene pegadas para que no se desmoronen. Y eso fue escrito por Pablo mucho antes de que reconociéramos la existencia de las moléculas. Estas fuerzas de la naturaleza que todavía nos desconciertan son los pilares de todo. Y Dios las mantiene regularmente. Cristo mantiene esto regularmente. Hebreos 1:3 dice que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, sea sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Él no deja que nada se caiga. Todas las fuerzas están agarradas regularmente y consistentemente por Él. Y es simplemente más que simplemente habla para mantener estas cosas. No es que Dios está hablando una y otra vez para que esto se mantenga junto, sino que esto nos lleva a Génesis 1, de modo que cuando Dios dijo, por ejemplo, sea luz, donde dijo sea la luz, es el poder de esa palabra que aún resuena a través del universo y manteniéndolo todo como Él lo mandó. Y eso es increíble. Ese es poder. Es el poder de Cristo, de hablar y que esa palabra simplemente es lo que mantiene todo junto. Ahora, obviamente, Dios tiene sus ojos en todo. No estamos hablando de que Dios está separado, pero su palabra desde un principio es poderosa para mantener su creación. Lo que nosotros observamos a diario no son leyes que han existido siempre, sino más bien
estamos constantemente siendo testigos del poder de Dios en la creación. Y continúa sin cesar algo que damos por sentado por todo el tiempo, y eso es mantenimiento microscópico. Y en tercer lugar, y recuerde, este y el siguiente son los más importantes en mi opinión. El número 3 es lugar correcto y momento correcto. Para eso debemos ir a Hechos 17 y veremos el versículo 26. Y eso está bien escondido en el sermón de Pablo, allí en Atenas. Y es muy fácil sobrepasarlo, pero es importante leer sobre esto. Y es divertido cómo podemos sacar conceptos y detalles de cosas que están muy escondidas en la Biblia. El versículo 26 del capítulo 17 dice lo siguiente. Ahora, para contexto, mientras usted está buscando, Pablo está hablando a filósofos seculares en Atenas y está explicándoles de quién es el Dios verdadero, y en su sermón él les deja ver que no saben mucho de ese Dios y llega muy delicadamente al tema de Cristo, empezando sobre la creación para poder traer algo en común con ellos para empezar a dialogar con estas personas. Y el versículo 26 dice: aquí Pablo está hablando a los filósofos eruditos y dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Una manera de traducirlo es los límites de su habitación. Y quiero que note lo que Pablo está afirmando aquí. Desde el principio de la creación, Dios puso al hombre sobre la tierra con límites. Y él usa ese término en ese versículo. No solo límites espaciales en ubicación, pero también límites temporales en el tiempo. En otras palabras, Dios determinó desde el principio el cuándo y el dónde de todas sus criaturas, como sabemos por los estudios de la física. Puedes mapear cualquier evento material en el universo basándose en hora y ubicación, tiempo espacial. Por eso le llamamos así. No determinaste el lugar de tu nacimiento, no determinaste el cuándo de tu nacimiento. Dios lo hizo. De esta manera, desde tu concepción y tu nacimiento, Dios te puso en el lugar correcto, en el momento correcto, para que por el resto de tu vida trabajarías dentro de los límites que Él estableció para ti. Y esos límites actúan como barreras de seguridad para su voluntad. Y piensa en esto. Si Él siempre te tiene en el lugar correcto y en el momento adecuado, entonces Él tiene el control de ti, ¿verdad? Y Él te tiene donde te quiere tener. Y no solo Él tiene control sobre ti, sino que Él es quien te puso ahí para empezar. Entonces Él también es el que tiene y ha orquestado todo lo que planificó sobre ti. Y esto explica también por qué Jesús puede hablar de situaciones teóricas que nunca ocurrieron. ¿Has pensado en esto alguna vez? En Mateo 11:21, Jesús afirma que si los milagros que se realizaron en Corazín y Bethsaida en su época hubieran sido en Tirón y Sidón o Sodoma y Gomorra, desde hace tiempo se hubieran arrepentido. Interesante. En otras palabras, coloque a Tiro y Sidón y a Sodoma y Gomorra en el lugar correcto, en el momento adecuado para presenciar esos milagros, y los acontecimientos se hubieran cambiado. Y en este ejemplo puedes ver que Dios trabaja a partir de un guión para toda la creación. Y Tiro y Sidón y Sodoma y Gomorra fueron diseñados para no ver los milagros en el guión de Dios y por lo tanto no eran para arrepentimiento.
No había múltiples tiempos donde pudieron haber existido. Ahora bien, en este punto es posible que estés pensando, está bien, puedo estar de acuerdo contigo que si Dios tiene a cada uno plantado en el lugar correcto y en el momento adecuado, entonces Él tiene control sobre todos y sobre todo, pero hay un problema. Podrás estar pensando, ¿por qué la gente tiene voluntad voluntaria? Pueden elegir seguir su propio camino. ¿Cómo se asegura Dios de que la gente no se salga del camino correcto sin que Él sobrehumanamente venga sobre a ellos y los maneje a su voluntad? Eso es lo que nos lleva a este segundo punto, y es importante. Pero también el número 4 dice que Él te conoce mejor que tú te conoces. Dios te conoce mejor que lo que tú te conoces a ti. Vaya conmigo a Salmo 139, versículo 4. Vamos al Antiguo Testamento una vez más. Y mira lo que dice el versículo 4. Y dice, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuando sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Y es lo que dice en hebreo. Cuando no hay palabra en mi lengua, usted sabe todo lo mío. Usted lo puede traducir que Él sabe lo que está pasando en su mente. Ahora bien, podríamos suponer fácilmente que este versículo visualiza a Dios con todo conocimiento, en el sentido de que Dios se sienta en el cielo con una línea de tiempo delante de Él, por así decirlo, y Él simplemente lo sabe todo, y lo sabe que dirás a continuación, y sabemos que muchas veces pensamos de esta manera, pero Él mira lo que vas a decir, pero déjame argumentar esta omnisciencia de un ángulo diferente, específicamente desde el capítulo de Salmo 139 dice que indica que Dios conoce las palabras en nuestra lengua antes de las que hablemos, porque Él nos conoce muy bien en el contexto de lo que dice la palabra. Yo soy un gemelo. Mi hermano y yo recibimos mucho esta pregunta. ¿Ustedes terminan las frases juntas todo el tiempo? ¿Piensan todos los pensamientos iguales? Como si fuéramos robots. Y me da mucha curiosidad las preguntas de la gente. Y sí, hacemos muchas cosas juntos y pensamos igual, pero ¿por qué es esto? ¿Por qué hay algo mágico de ser gemelos? No es simplemente porque los gemelos son muy parecidos, no solo en apariencia, sino incluso en gustos e intereses, en experiencias y relaciones comunes, en el vocabulario y desarrollo, porque siempre están juntos. Y por esas cosas, precisamente, saben cómo piensa la otra persona. Pero ustedes pueden ver también que los maridos y esposas que han estado casados durante muchos tiempos pueden hacer esto. También pueden terminar las frases del otro a decir lo mismo, las cosas al mismo tiempo, y eso porque simplemente se conocen con su cónyuge también. Eso nos pasa con nuestra esposa todo el tiempo, con mi esposa siempre nos pasa eso. Ahora, extienda eso al conocimiento que Dios tiene de usted, y tiene una profundidad infinita de conocimiento sobre ti. Y eso es asombroso. Él conoce tus inclinaciones, tus tendencias, tus cosas que te molestan, lo que te irrita. Y aquí está quizás el aspecto más importante, pero pasado por alto, de providencia y elección personal. Él nos conoce mejor que tú te conoces a ti, y eso es importante aquí, y no subestimes eso.
Por eso el salmista dice que Él conoce las mismas palabras que tú hablarás a continuación, porque Él te conoce muy bien, de afuera y de adentro. Él puede acabar las palabras de tu boca, porque Él te conoce bien y sabe todas las situaciones en las que vas a estar. Nosotros nos enfocamos mucho en esto porque creemos que sabemos más que Dios y asumimos fácilmente que nuestra elección voluntaria aborda el plan de Dios, y se nos olvida el hecho de que ese no es el caso. Y eso nos ciega en la voluntad de Dios y asumimos falsamente que nuestra elección, otra vez más voluntaria, aborda el plan de Dios, y no lo hace. En realidad, Dios nos conoce mejor de lo que nosotros conocemos, y Él usa ese conocimiento para incorporar todas nuestras decisiones en su plan. Entonces, si Dios te tiene en el lugar correcto, en el momento correcto, en cada situación. Y en cada situación, Él también sabe todo sobre ti, y Él usa todo eso para parte de su plan. Entonces, no hay ninguna situación en la que la voluntad voluntaria pueda quedar fuera de la suya y de su plan. Él te ha colocado en el lugar correcto, en el momento correcto, teniendo en cuenta cada decisión que tomarás, porque Él sabe exactamente cómo decidirás todo mejor que tú. Y así eres en el lugar correcto, en el momento correcto, en cada momento de la vida, con todos los demás en el mundo, para seguir el guión exacto de su plan. Y Él sabe todo esto muy bien. Y aún así, todavía puedes ver cómo eres completamente voluntario en todo esto, y no forzado contra tu voluntad en nada. Y eso ayuda a aliviar la tensión en nuestra teología, donde sabemos que Dios ha orquestado todas las cosas, incluso nuestro pecado. Pero Él, ni siquiera un poco responsable, porque voluntariamente cometemos estos pecados. Él no está cometiendo los pecados. Él simplemente nos colocó en el lugar correcto, en el momento correcto, para que se cumpla su voluntad, aunque sea mala. Ese es Dios conociéndote mejor de lo que tú te conoces a ti. Ahora, la número 5, y esta es divertida: si le das una galleta a un ratón. Te dije que los niños pueden entender esto. Ya conoce la historia: si le das una galleta a un ratón, que va a querer un vaso de leche. Y la historia continúa: si le das a un ratón un vaso de leche, va a querer un popote, y cada vez que le das algo, quiere algo más. Y luego la historia vuelve con humor al vaso de leche y declara: y si le das un vaso de leche, quedará una galleta. Y lo que infiere, el ciclo continúa sin fin. Pero qué historia tan linda y tonta a la vez. Pero dice mucho de cómo trabajamos como criaturas de deseo y hábito. Y tenemos deseos a partir de los cuales operamos, y asumimos que sabemos nuestros deseos perfectamente, pero no lo hacemos. Dios nos conoce aún mejor, y ya establecimos eso, y así Dios usa nuestros deseos en su plan para impulsarnos de maneras que no teníamos idea de que Él estaba orquestando. Él es el ejemplo perfecto de manipulación, y sin embargo es infinitamente sutil, porque no tenemos ninguna inclinación a que Dios esté usando las circunstancias para incitarnos a su voluntad en cada momento. Eso es lo que es increíble. Simplemente operamos voluntariamente según nuestros propios deseos. Por eso somos responsables de esos deseos y de las decisiones que vienen de esos deseos.
pero Dios trae eventos y circunstancias a nuestras vidas para dirigirnos hacia sus fines. Y el principal ejemplo de esto es en las Escrituras el faraón. No puedes hablar de esto sin hablar del faraón. Faraón es el ratón a quien Dios le dio una galleta. Y Dios supo que Faraón querría un vaso de leche. Y Dios sabía que con un vaso de leche el faraón iba a querer un popote, y en otras palabras, Dios colocó la plaga perfecta frente al faraón para que Faraón endureciera su corazón ni demasiadamente suave, justo para el plan de Dios. Y entonces Dios puso otra plaga delante de Faraón para que endureciera su corazón aún más, ni demasiado duro, ni demasiado blando, solo bien. Y eso lo hizo 10 veces. Y esta secuencia de eventos indica que Dios sabe qué botones presionar. Y este es el Dios de la Biblia. Y eso pasa en cada uno de nosotros, botones que ni siquiera sabíamos que existían. Él usa esos botones para empujarnos hacia su plan. Pero desde nuestra perspectiva, en este punto no nos está presionando. Estamos caminando libremente hacia su voluntad. ¿Ves? Ahora el misterio de la providencia no es tanto una contradicción en términos como Dios tiene el control y sin embargo nosotros tomamos decisiones libremente. No es una contradicción de términos, pero en cambio el misterio de la providencia es el intelecto de Dios para conocer a todos y a todo en el universo y usarlos para su ventaja. Eso es lo increíble de la providencia. Eso es lo asombroso. Si usted le da al faraón una plaga, él va a querer endurecer su corazón. Y Dios hace lo mismo en nuestras vidas. Pero alabado sea el Señor que nuestra situación es esto. Dale un hombro y corazón nuevo, y Él querrá servir al Señor. Eso es asombroso. Y ese es el programa de darle una galleta a un ratón. Y el número 6 es la estrategia de póker de Dios. Y sí, me arrepentí por usar esta idea de usar el póker en un sermón. Ya me arrepentí y sí puedo usar esta analogía en este sermón. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que Dios juega la estrategia correcta con sus cartas para todo lo que está pasando. Y es lo que quiero decir con esto. Hay un arte para saber cómo trabaja esto. Primero, usted debe de mantener su postura para que nadie pueda en el cuarto saber lo que usted tiene en sus cartas hasta que juegues esa carta. Y en segundo lugar, te aseguras de que tu cara no revele cuáles son las cartas. Estas son las estrategias que Dios usa. Él no tiene que trabajar de esa manera. Eso es como Él ha querido trabajar. Y Él juega perfectamente bien este juego. En otras palabras, Él no te cuenta cada pequeño detalle de cómo eres o las decisiones que vas a tomar o qué va a caer sobre tu plan. Y piénsalo, si le dice exactamente qué harías a continuación, qué sería la inclinación que harías, tu pensamiento sería tentado a hacer lo contrario. Y nosotros sabemos eso. Si a alguien se le pudiera dar la oportunidad de lo que de qué hacer, la voluntad de Dios todavía se puede hacer. La prueba está en Balaam. Se le dio una oportunidad única de poner a prueba la voluntad de Dios, y Dios se aseguró de que Balaam hiciera lo contrario de lo que Balaam quería. Pero eso es lo suprahumano.
Estamos hablando de lo natural, la providencia. Bajo la providencia no es así como Dios obra, y así no es como funcionan normalmente las cosas en la vida. ¿Por qué? Porque Dios está siendo misericordioso con nosotros, manteniéndonos en la oscuridad en cuanto a los detalles de su voluntad. Está siendo misericordioso hacia nosotros, guardando sus cartas cerca del cofre hasta que se sujeten. Está siendo compasivo hacia nosotros y nos permite tomar voluntariamente nuestras propias decisiones y rendir cuentas ante ellos. ¿No es lindo eso? ¿No te alegra que Dios no tenga que hacerlo regularmente? Intercepta tu corazón curioso y rebelde para que no quiera extraviarse de su voluntad. Él nos mantiene en la oscuridad para que le sirvamos voluntariamente y también seamos plenamente responsables de nuestras decisiones. Y ese es el propósito de su plan. Ahora, por supuesto, hay profecías futuras que aún no se han cumplido y sabemos de cosas que van a pasar en el futuro, pero los detalles específicos no está tan claro, y eso es intencional y eso es bueno. Cada persona va a responder respondiendo a su voluntad. Tenemos suficiente información para ser advertidos, pero no suficiente información para frustrar su plan con nuestra voluntad voluntaria. Y esto tiene una implicación significativa en la oración y la evangelización. Y con esto quiero cerrar. Porque el nudo gordiano del calvinismo se expresa a menudo cuando algunas personas afirman: si Dios ha determinado quiénes serán salvos, entonces, ¿por qué debería de evangelizar? Está ese nudo teológico. O si Dios ya ha determinado cómo serán todas las cosas, ¿por qué debería seguir orando? Si Dios ya lo determinó, ¿para qué voy a orar? Pero verás, el hecho de que Dios juegue sus cartas cerca del pecho es muy instructivo para nosotros. El hecho de que no conoce los detalles específicos de su voluntad en el futuro es instructivo para nosotros aquí. Prostituosamente factoriza tu propia participación en la obra de Dios, en el plan soberano, y se supone que tu parte en el rompecabezas es no factorial, y concibe la providencia de Dios como si estuvieras en el espacio exterior y puedes ver todo el plan de Dios como un astronauta puede ver todo el mundo. Es así como lo estás viendo. Pero no te das cuenta de que la providencia de Dios es en realidad el universo en sí mismo y usted es intrínsecamente parte de él. Por lo tanto, tus acciones contribuyen a su providencia si lo deseas o no. Y sería mejor para ti estar del lado de lo que contribuye positivamente y no negativamente. Porque esas ambas cosas pueden ser ciertas. Y es por eso que las dos pueden ser ciertas. Dios ya ha elegido a todos los que vendrán a Él, pero no sabes quiénes son. Dios juega sus cartas cerca del pecho. Pero por eso estás llamado e implicado en el ministerio del Evangelio de esas personas, a evangelizarlas. Y la voluntad de Dios ya ha sido determinada desde el principio, pero tú no conoces cada detalle de su voluntad. Por eso estás llamado a orar. Dios juega sus cartas tan cercas que no puedes predecir lo que sucederá a continuación, lo que luego le permite ser un colaborador voluntario de su plan. Por eso Eclesiastés 7, verso 14 dice: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él.
Y Dios mezcla los buenos y los malos tiempos de manera tan perfecta en nuestra vida, de modo que es imposible predecir lo que vendrá después. Y Dios mezcla los tiempos buenos y malos para no saber lo que viene. ¿Será bueno mañana? No lo sabemos. Eso es algo que Dios debe saber, no que nosotros lo sepamos. Lo que sí sabemos es que nuestras elecciones siempre regirán por su divina voluntad y podemos controlar eso, pero podemos asegurarnos de que nuestras elecciones honran su voluntad. Y podemos hacer decisiones que honren su necesidad, su voluntad. Ya después de un sermón así como este es un punto importante que debes entender. Una cosa es comprender mejor la divina providencia, pero es otra cosa someterse a Él. Y eso es lo que estamos llamados a hacer. No es simplemente de tratar de entender y de buscar cómo las cosas trabajan, pero lo más importante es de someterte a la voluntad de Dios. Matthew Henry, en el volumen 1 de su serie de comentarios, dice: un buen ingenio puede discutir sobre la voluntad de Dios, mientras que un honesto, humilde corazón le encanta someterse a la voluntad de Dios. Eso es lo que dijo Matthew Henry. Entonces, mi recomendación para ti: deja de intentar predecir la voluntad de Dios. Comienza sometiéndote mejor a la voluntad de Dios. Eso no significa que siempre sabrás su voluntad para tu vida. Conseguiré ese trabajo, me casaré con esa persona. No vamos a conocer siempre su voluntad, pero sí podemos someternos a ella. Como dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Lo que ha sido revelado a nosotros debería ser lo que nos motiva para actuar en eso, y lo que no nos ha revelado es su voluntad, y dejamos que Él trate con esas cosas, y eso es someterse a su voluntad. Oremos. Padre, venimos ante usted reconociendo que estas cosas son complicadas y deberían de serlo, porque usted, Señor, es un Dios infinito, y usted todo lo conoce, todo lo sabe, y por eso usted ha orquestado todas las cosas y todos los eventos para su honra y su gloria, pero aún así sabemos que nosotros entendemos que nuestra voluntad debe de estar acomodada a su voluntad de la mejor manera posible, porque reconocemos que pecamos y sabemos que somos los autores de nuestro pecado y usted no lo es, y las palabras enseña eso exactamente. Y sabemos, Señor, que nos ayuda a reconocer estas cosas para entender bien su palabra y para no tratar de estar echando la culpa cuando nosotros fallamos, sino ser los responsables de nuestras acciones, y usted no lo es por nuestras acciones, y eso hace que nosotros podamos entender su voluntad y nuestras decisiones. Y aún así, Padre, oramos que entendamos estas cosas mejor, pero otra cosa es someternos a su voluntad. Y oramos, Señor, que tengamos corazones humildes para someternos a su voluntad y para agarrar todo lo que caiga a nuestro lado, Señor, para entender que usted lo está orquestando para nuestra gloria, para su gloria y su honra a través de nuestra respuesta. Todo eso se lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.